Durante siglos, una pregunta ha perseguido a creyentes, arqueólogos y emperadores. ¿Qué ocurrió con la cruz donde murió Jesús de Nazaret? Los evangelios canónicos guardan silencio. Pero antiguos manuscritos olvidados hablan de un destino distinto para el madero de la crucifixión. Uno de ellos es conocido como el manuscrito del madero verdadero, citado indirectamente en textos apócrifos y crónicas bizantinas. Según estos escritos, tras la crucifixión, la cruz no fue destruida. Fue escondida. El texto afirma que los seguidores de Jesús temían que el madero se convirtiera en un objeto de poder político y religioso. Por eso, la enterraron fuera de Jerusalén, marcada solo por símbolos que solo los iniciados podían reconocer. Siglos después, otro manuscrito, el relato de Helena, atribuido a tradiciones cristianas tempranas, narra cómo la madre del emperador Constantino viajó a Tierra Santa en el siglo IV. Guiada por antiguos textos y visiones, ordenó excavar en el Gólgota. 3 cruces fueron encontradas. Pero solo una, dice el manuscrito, manifestó su identidad no por palabras, sino por poder. Al tocarla, un moribundo recuperó la vida. Sin embargo, no todos creyeron esta versión. Textos gnósticos sugieren algo más inquietante, que la verdadera cruz fue retirada en secreto antes de la llegada de Helena. Que la cruz venerada por el imperio no era la original, sino un símbolo. Y aquí comienza la duda. En el próximo capítulo exploraremos qué manuscritos fueron excluidos cuando la cruz se convirtió en reliquia imperial. Y cómo el cristianismo pasó de fe perseguida a poder dominante. Más adelante revelaremos que reliquias podrían no ser auténticas. Y por qué algunas verdades fueron enterradas más profundo que cualquier tumba. Porque la cruz de Jesús no es solo madera antigua. Es historia, fe y silencio. Algunas reliquias fueron mostradas al mundo. Otras, jamás debieron ser encontradas. ¿Dónde estaba Jesús durante los 3 días de su muerte? Tras la crucifixión, el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, sellado con piedra y custodiado por guardias. Pero los antiguos textos sugieren que su historia no quedó en silencio durante esos 3 días. Los evangelios insinúan que, mientras su cuerpo descansaba, su espíritu descendió a las profundidades, un lugar que las escrituras llaman el Hades o el seno de Abraham. No era un reino de castigo, sino un dominio de espera, donde permanecían las almas justas desde tiempos antiguos. Allí, según la tradición, Jesús proclamó la victoria sobre la muerte, llevando esperanza a quienes aguardaban la redención. Otros escritos tempranos afirman que rompió las puertas del abismo, enfrentando a las fuerzas de la oscuridad y anunciando el cumplimiento de las promesas hechas desde el inicio de la humanidad. No fue un tiempo de descanso, sino de misión, un acto decisivo entre la muerte y la resurrección. Así, mientras el mundo creía que todo había terminado, algo se estaba cumpliendo en lo invisible. Al tercer día, el sepulcro quedó vacío, no porque Jesús hubiera sido vencido, sino porque la muerte no pudo retenerlo. La historia continuará en próximos capítulos. El Códice de la Biblia Hebrea. Durante siglos, la Biblia hebrea fue considerada solo un texto religioso. Pero en las últimas décadas, investigadores, arqueólogos y matemáticos comenzaron a notar algo inquietante. El texto no solo narraba historias, ocultaba patrones. Este fenómeno fue llamado el Códice de la Biblia Hebrea. Al analizar el texto original en hebreo antiguo letra por letra, sin espacios, algunos científicos descubrieron secuencias matemáticas, repeticiones estructurales y patrones estadísticos que parecían demasiado precisos para ser casuales. Nombres, eventos y fechas parecían entrelazados dentro del texto, como si hubieran sido codificados intencionalmente. Desde el punto de vista arqueológico, los rollos del Mar Muerto confirmaron algo clave. El texto hebreo se había transmitido con una fidelidad extrema durante más de 2000 años.
Esa precisión hacía posible que cualquier estructura interna, si existía, hubiera sobrevivido intacta al paso del tiempo. No era una copia libre, era casi matemática. Algunos estudiosos sostienen que los antiguos escribas no eran simples copistas, sino guardianes de conocimiento. Conocían geometría sagrada, numerología hebrea y astronomía básica. Para ellos, el lenguaje no solo describía la realidad, la ordenaba. Cada letra tenía un valor, cada palabra una vibración, cada línea un propósito. Aquí entra el terreno del ocultismo político y religioso. Ciertos manuscritos medievales sugieren que líderes religiosos y gobernantes sabían de estos patrones y temían su interpretación. Revelar que el texto podía contener predicciones, ciclos históricos o advertencias habría desafiado el control espiritual y político. El conocimiento, una vez más, fue reservado para unos pocos. No se trataba de magia en el sentido moderno, sino de una visión antigua, la creencia de que el universo está escrito en código y que las escrituras eran un reflejo de ese orden invisible. Para algunos rabinos místicos, el texto no hablaba solo del pasado, sino de todos los tiempos al mismo tiempo. La ciencia moderna no afirma que el códice prediga el futuro. Pero si reconoce algo desconcertante, la complejidad del texto hebreo supera lo esperado para una obra puramente humana de su época. La historia continuará en próximos capítulos. Durante siglos, una voz permaneció en silencio, enterrada bajo la arena del desierto egipcio. No fue escrita para las multitudes, sino para quienes buscaban comprender lo invisible. Esa voz es el Evangelio de Felipe. Descubierto en 1945 entre los manuscritos de Nag Hammadi, este texto gnóstico no narra milagros ni parábolas tradicionales. Revela algo más peligroso, la idea de que la salvación no llega por el sacrificio, sino por el conocimiento. Felipe describe a un Cristo distinto. No solo el que muere en la cruz, sino el que despierta la conciencia. Un maestro que enseña que el mundo material es una ilusión, y que la verdad habita en lo espiritual. Uno de los pasajes más inquietantes menciona a María Magdalena como la compañera más cercana de Jesús. No solo una seguidora, sino alguien que comprendía enseñanzas secretas que otros discípulos no podían aceptar. Esto sembró división, miedo y silencios forzados en la iglesia primitiva. El Evangelio habla de rituales ocultos, el bautismo verdadero, la unción, la cámara nupcial. Símbolos de la unión entre el alma humana y lo divino. Para Felipe, el mayor pecado no era desobedecer a Dios, sino vivir en la ignorancia. Por eso este texto fue excluido. No porque negara a Cristo, sino porque liberaba al creyente del control y del temor. Y aquí comienza algo más grande. En el próximo capítulo exploraremos por qué los evangelios gnósticos fueron perseguidos y destruidos. Y cómo la Iglesia decidió qué textos eran sagrados y cuáles debían desaparecer. Más adelante descubriremos el papel real de María Magdalena. Y la guerra silenciosa entre conocimiento y poder en los primeros siglos del cristianismo. Porque el Evangelio de Felipe no es solo un texto antiguo. Es una advertencia. Algunos evangelios fueron proclamados. Otros fueron enterrados. Pero el conocimiento, una vez despertado, nunca vuelve a dormir. Enoc, la profecía del tiempo. Antes del diluvio. Antes de Moisés. Antes incluso de que la historia fuera contada como la conocemos existió Enoc. La Biblia dice que Enoc no murió. Que caminó con Dios y desapareció. Pero los libros antiguos atribuidos a Enoc revelan algo más inquietante. No solo fue llevado al cielo, fue instruido sobre el tiempo mismo. Según estos textos, Enoc fue guiado por ángeles llamados los vigilantes a través de los cielos. Allí no vio solo estrellas y tronos, sino el mecanismo oculto del tiempo. Le mostraron ciclos, eras, reinicios del mundo y juicios repetidos.
El pasado, el presente y el futuro no estaban separados, formaban un solo diseño. Enoc escribió que la humanidad viviría en edades marcadas por corrupción, conocimiento prohibido y falsas luces. Habló de un tiempo en que los hombres creerían dominarlo todo, pero habrían olvidado quién los creó. Un tiempo donde el cielo parecería silencioso, pero estaría observando. La profecía más temida no hablaba del fin, sino del retorno del principio. Un reinicio. Un momento en que lo oculto sería revelado y los libros sellados serían abiertos otra vez. Enoc advirtió que solo quienes entendieran el tiempo podrían reconocer las señales. Por eso sus escritos fueron retirados, fragmentados, relegados a los márgenes de la historia. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado precisos. Y si Enoc vio nuestro tiempo, entonces la pregunta no es si la profecía se cumplirá, sino en qué punto del reloj nos encontramos ahora. La historia continuará en próximos capítulos. La lanza de Cristo. El arma que tocó lo divino. Cuando el cuerpo de Jesús colgaba en silencio sobre la cruz, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Entonces ocurrió un acto que cambiaría la historia para siempre. Un soldado romano, identificado por antiguos textos como Longinos, atravesó el costado de Jesús con su lanza. De la herida brotaron sangre y agua. Para muchos fue solo el gesto final de una ejecución. Para otros, fue el momento exacto en que lo humano tocó lo divino. Manuscritos apócrifos y tradiciones medievales afirman que esa lanza no fue abandonada. Fue recogida, guardada y temida. Según estos textos, la lanza adquirió un poder inquietante. Quien la poseía podía conquistar imperios, pero quien la perdía, estaba condenado a caer. Siglos después, la lanza sagrada aparece en manos de emperadores, Constantino, Carlomagno, y más tarde en el corazón del Sacro Imperio Romano. Crónicas antiguas aseguran que cada uno de ellos la llevó a la batalla, convencidos de que el arma protegía su destino. Pero otros manuscritos advierten algo distinto. La lanza no otorgaba poder, lo revelaba. Decían que la sangre de Cristo no convirtió el arma en bendición, sino en prueba. Una prueba para medir la ambición del hombre frente a lo sagrado. Cuando el poder fue buscado, la lanza trajo guerra. Cuando fue venerada, trajo silencio. Y aquí nace la pregunta. En el próximo capítulo exploraremos cuántas lanzas reclaman ser la verdadera. Y por qué ninguna puede probar su origen con certeza absoluta. Más adelante revelaremos cómo las reliquias sagradas fueron usadas como instrumentos políticos. Y por qué tocar lo divino siempre tiene un precio. Porque la lanza que atravesó a Cristo no es solo una reliquia. Es un espejo. No muestra el poder de Dios, sino el corazón del hombre. Durante siglos, los evangelios guardaron silencio sobre un periodo inquietante, los años perdidos de Jesús. Entre su infancia y su predicación pública se abre un vacío, y en ese vacío, algunas tradiciones miran hacia Asia. Antiguos relatos de India, Persia y el Himalaya hablan de un sabio extranjero, joven, austero, que debatía con brahmanes, caminaba con monjes y hablaba de compasión, desapego y verdad interior. Lo llamaban Isa. No un conquistador, sino un buscador. Según estas tradiciones, Jesús habría seguido las rutas de la seda junto a caravanas, cruzando desiertos y montañas. En los monasterios budistas habría aprendido el valor del silencio. En los templos hindúes, la idea de que lo divino habita dentro del ser humano. Enseñanzas que más tarde resonarían en sus palabras: amar al enemigo, renunciar al ego, despertar el espíritu. No hay pruebas definitivas.
Solo fragmentos, manuscritos tardíos, crónicas locales y similitudes inquietantes entre Oriente y los dichos atribuidos a Jesús. Para algunos historiadores, es mito. Para otros, una posibilidad incómoda que nunca fue explorada del todo. Cuando Jesús regresa a Judea, ya no es solo un carpintero. Habla con autoridad, pero sin poder. Enseña como quien ha visto algo más allá de su tierra natal. Y sus palabras, simples y profundas, parecen unir mundos separados por miles de kilómetros. Tal vez los años de Jesús en Asia no busquen ser comprobados, sino comprendidos. No como un viaje físico solamente, sino como el símbolo de un puente entre culturas, religiones y formas de entender lo sagrado. Y así, el misterio permanece. Porque a veces, lo que no está escrito es lo que más revela. La historia continúa en los próximos capítulos. En medio del Océano Pacífico, aislada del mundo durante siglos, se encuentra la isla de Pascua, uno de los mayores enigmas de la humanidad. Sobre su tierra se alzan casi 1000 estatuas gigantes. Los moáis, rostros de piedra mirando al horizonte. Silenciosos, inmóviles, pero cargados de preguntas. ¿Quién los construyó? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo fueron transportados sin ruedas, metal ni animales de carga? La civilización Rapa Nui logró tallar estas figuras colosales a partir de roca volcánica, algunas de más de 10 metros de altura, y decenas de toneladas de peso. Durante años, los investigadores creyeron que el colapso de la isla fue causado por la obsesión con los moáis. Deforestación total, guerras internas, hambre y caos. Pero nuevas teorías cambiaron la historia. Estudios recientes sugieren que los moáis no fueron arrastrados, sino caminados, balanceados con cuerdas, movidos con precisión, como si avanzaran por sí mismos. Tampoco eran simples estatuas. Para los Rapa Nui, los moáis representaban a los ancestros, guardianes espirituales, que protegían a la comunidad y canalizaban el poder sagrado, el mana. Entonces llegó el verdadero desastre. La llegada europea. Enfermedades, esclavitud y violencia. Arrasaron con una civilización que ya estaba debilitada. Los moáis quedaron de pie, pero su pueblo casi desapareció. Hoy, la isla de Pascua sigue guardando secretos. ¿Cómo se organizó una sociedad tan avanzada en completo aislamiento? ¿Y cuánto de su conocimiento se perdió para siempre? Porque no todos los misterios fueron creados por el tiempo. Algunos fueron enterrados por la historia. La historia continuará en próximos capítulos. Marco Polo en América antes de Colón. Según la historia oficial, Marco Polo jamás cruzó el Océano Atlántico. Sus viajes terminaron en Asia, y su nombre quedó ligado a la ruta de la seda. Pero un manuscrito olvidado, fechado a finales del siglo XIII, sugiere algo imposible. Marco Polo habría llegado a América casi 200 años antes de Colón. El texto, escrito en latín antiguo y mezclado con símbolos náuticos, describe un viaje más allá del mar tenebroso. Habla de corrientes desconocidas, estrellas distintas en el cielo y tierras verdes donde vivían pueblos que no conocían el hierro, pero dominaban el oro y el maíz. El viajero no nombra el continente, pero lo llama la Gran Tierra del Oeste, donde el sol muere y renace. Describe ríos inmensos, selvas interminables y ciudades construidas en piedra y barro. Algunos pasajes coinciden inquietantemente con las culturas mesoamericanas y andinas. ¿Por qué esta historia nunca fue contada? El manuscrito sugiere que el conocimiento fue ocultado por razones políticas y comerciales. Reconocer que Europa ya conocía esas tierras habría cambiado el curso del poder, la fe y la conquista. Al final del texto, una nota marginal escrita con una caligrafía distinta advierte: no todos los viajes deben ser recordados. Algunos deben permanecer en silencio hasta que el mundo esté listo. Si este manuscrito es auténtico, la historia del descubrimiento de América no fue un accidente. Fue una revelación retrasada.
¿La historia continuará en próximos capítulos? Meroe, la capital de los faraones negros. Mucho antes de que Roma dominara el mundo, y mientras Egipto comenzaba a declinar, una gran capital se alzaba al sur del Nilo, Meroe, el corazón del reino de Cus, hogar de los llamados faraones negros. Durante siglos, esta ciudad fue considerada un mito. Pero los descubrimientos arqueológicos cambiaron la historia. Pirámides más antiguas que muchas egipcias, templos dedicados a dioses africanos y egipcios, hornos de hierro, palacios reales y tumbas llenas de símbolos olvidados emergieron de la arena sudanesa. Los manuscritos antiguos griegos, romanos y nubios describen a los reyes de Cus como gobernantes poderosos, sabios en astronomía, metalurgia y religión. Meroe no solo imitó a Egipto, lo desafió. Sus faraones llegaron a gobernar el Nilo desde el sur, usando coronas dobles y escribiendo su propia historia. Uno de los mayores misterios fue su escritura, el meroítico, un lenguaje aún no completamente descifrado. Inscripciones en estelas y templos hablan de rituales, reinas guerreras las candaques y de una relación directa entre el cielo, la tierra y el poder real. Las excavaciones revelaron algo más inquietante: Meroe era un centro de conocimiento. Mapas estelares, alineaciones solares y ceremonias ligadas al tiempo sugieren que los faraones negros creían custodiar un orden cósmico, no solo un reino. ¿Por qué fue borrada de la historia? Algunos textos romanos la describen como una amenaza. Otros la redujeron al olvido. Pero la arena no pudo ocultarla para siempre. Hoy, Meroe vuelve a emerger como lo que siempre fue, una civilización avanzada, africana y poderosa, que gobernó en las sombras del relato oficial. Y según un manuscrito fragmentado hallado cerca de sus pirámides, Meroe guardaba secretos que aún no han sido revelados. La historia continuará en próximos capítulos. ¿Recordaremos algo después de la muerte? Desde el inicio de la humanidad, una pregunta ha acompañado a cada civilización. ¿Qué ocurre cuando dejamos de existir, y qué recordamos después? La visión bíblica. En la Biblia, la muerte no es descrita como un vacío absoluto. El Eclesiastés dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. No habla de recuerdos borrados, sino de una conciencia que regresa a su origen. Jesús promete al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice dejarás de ser, sino estarás. La fe bíblica sugiere que la identidad no se disuelve, se transforma. El recuerdo no sería una memoria humana, sino una memoria del alma, donde lo esencial permanece. La mirada científica. La ciencia moderna observa la muerte desde el cerebro. La memoria, dicen, reside en redes neuronales. Cuando el cerebro se apaga, los recuerdos deberían desaparecer. Sin embargo, estudios sobre experiencias cercanas a la muerte muestran algo inquietante. Personas clínicamente muertas describen recuerdos vívidos, encuentros, sensaciones de identidad intacta. Algunos científicos plantean que la conciencia podría no estar limitada al cerebro, sino conectada a él, como una señal a un receptor. Si eso fuera cierto, la muerte no apagaría la señal. Solo desconectaría el receptor. La fantasía ancestral. Las mitologías antiguas hablaban de un lugar del recuerdo. Los egipcios creían que el corazón guardaba la memoria verdadera. Para otros pueblos, al morir se recordaba quién se fue antes, quién se amó y quién se fue realmente. En esta visión, al cruzar el umbral, no recordamos cada detalle. Recordamos quiénes fuimos en esencia. Una posible conclusión. Tal vez después de la muerte no recordemos nombres, rostros o fechas. Pero sí recordemos el amor, el miedo superado, las decisiones que nos definieron. Si el alma existe, no necesitaría recuerdos como archivos. Sería el recuerdo en sí misma. Y quizá, al final, no preguntemos:
¿Qué recordaré después de morir? Sino algo mucho más profundo. ¿Qué vale la pena recordar ahora? En los próximos capítulos exploraremos qué dicen las antiguas escrituras sobre el alma, que revela la ciencia moderna sobre la conciencia, y que historias olvidadas hablan de la memoria más allá del tiempo. La infancia oculta de Jesús. Las páginas del antiguo Agadot se abren con suavidad y revelan miniaturas tranquilas, alejadas de multitudes y caminos largos. No hay reyes ni viajes lejanos en estas imágenes, solo escenas pequeñas, casi invisibles, donde la historia continúa en silencio. El día avanza con calma en Nazaret. Cerca del río, el agua corre lenta entre piedras lisas y juncos altos. Un niño camina por la orilla. Sus pasos son ligeros, atentos al suelo, al movimiento del agua, al sonido del viento entre los árboles. No hay prisa. El mundo, por un momento, parece detenido. Jesús se detiene. A pocos pasos, sobre la tierra húmeda, yace una golondrina inmóvil. Sus alas están plegadas, su cuerpo pequeño y frágil no responde al paso del aire. El niño se acerca y se agacha. No hay temor en su rostro, solo atención. Observa en silencio, como quien reconoce algo que no necesita explicación. El río sigue fluyendo. Jesús toma la golondrina con cuidado. La sostiene entre sus manos, sin apretar, sin urgencia. El entorno permanece quieto. Los árboles no se mueven. El agua parece escuchar. Entonces, el niño habla. No lo hace en voz alta ni con gestos solemnes. Sus palabras son simples, casi un susurro, dirigidas a la vida misma. No hay invocaciones visibles ni señales en el cielo. Y ocurre. El pequeño cuerpo se estremece. Las alas se despliegan con lentitud, primero temblorosas, luego firmes. La golondrina abre los ojos, respira, y en un instante se eleva. Cruza el aire sobre el río y desaparece entre las ramas, dejando atrás solo el eco del movimiento. Jesús permanece inmóvil, observando. No hay celebración. No hay testigos. El momento no busca ser visto ni contado. El niño se incorpora y continúa su camino junto al río, como si nada extraordinario hubiera sucedido. El agua sigue su curso. El día avanza. En Nazaret, la vida continúa sin sospechar lo ocurrido. El poder que ha despertado reyes y movido estrellas permanece oculto, contenido en gestos pequeños, en actos silenciosos, en la infancia. La historia aún no se manifiesta al mundo. El próximo capítulo conduce al bautismo de Jesús. El guardián del Edén. Después de la expulsión del Edén, el paraíso no quedó vacío. Fue sellado. Entre sus ríos y árboles eternos se alzó una guardiana, elegida para vigilar la frontera entre lo divino y lo humano. Era una mujer de belleza imponente, imposible de ignorar. Su rostro era sereno, pero sus ojos guardaban el peso de un conocimiento antiguo. Vestía como una guerrera, armadura ligera, cuero y metal forjado, símbolos sagrados grabados en su piel y una espada que brillaba como fuego al amanecer. Su deber era claro, nadie que viviera en Edén debía volver a entrar. Durante generaciones, los exiliados miraron el jardín desde lejos. Lo recordaban como un sueño perdido. Pero la guardiana también los observaba. Veía su sufrimiento, su hambre, su miedo, y algo comenzó a quebrarse en su interior. Ella conocía ambos mundos. Sabía que el Edén no era solo perfección, sino encierro. Y que fuera de él, aunque reinara el dolor, también existía la libertad. Una noche, cuando los vientos callaron y las estrellas parecían vigilar en silencio, la guardiana tomó una decisión prohibida. Abrió el paso. Permitió que algunos entraran, y luego regresaran al mundo exterior llevando consigo semillas, agua pura y conocimiento. No lo hizo por traición. Lo hizo por compasión. Durante un tiempo, el Edén volvió a respirar humanidad. Pero toda elección tiene un precio. Las fuerzas que custodiaban el orden eterno descubrieron su acto. La guardiana fue marcada como traidora, no por los hombres,
sino por los cielos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El mundo exterior cambió. Los humanos aprendieron, crecieron y sobrevivieron gracias a lo que ella les permitió tomar. Hoy, su nombre se ha perdido entre mitos y silencios. Pero algunas leyendas dicen que aún permanece en la frontera del Edén, espada en mano, vigilando no para impedir la entrada, sino para decidir quién merece regresar. En el próximo capítulo, revelaremos qué ocurrió cuando los cielos descubrieron su traición, cuál fue su verdadero castigo y qué precio pagó el mundo por haber tocado el paraíso una vez más. Porque el Edén no fue perdido por accidente. Fue protegido y traicionado. La historia continúa. Los Evangelios apócrifos. Durante los primeros siglos del cristianismo, la historia de Jesús no estaba contenida en un solo libro. Circulaban numerosos textos, copiados a mano, transmitidos en secreto y leídos por comunidades dispersas. Algunos de ellos serían aceptados, otros, rechazados. Así nacieron los llamados Evangelios apócrifos. Estos escritos no fueron ocultados por error, sino por decisión. A medida que la Iglesia se organizaba, se estableció un canon oficial, 4 evangelios que definirían la fe. Los demás textos, aunque antiguos y ampliamente conocidos, quedaron fuera. No porque todos fueran falsos, sino porque ofrecían visiones diferentes, incómodas o difíciles de controlar. Los evangelios apócrifos hablan de un Jesús distinto. Algunos lo describen como un niño con poderes extraordinarios, capaz de dar vida o de quitarla. Otros revelan enseñanzas secretas, reservadas solo para unos pocos. En ellos, Jesús no solo salva, también instruye, cuestiona y revela un conocimiento profundo sobre el alma humana. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas presentan una espiritualidad más interior, menos ritual y más filosófica. En estas páginas, el reino de Dios no está en los cielos, sino dentro del ser humano. Durante siglos, estos escritos fueron considerados peligrosos. Muchos fueron destruidos. Otros sobrevivieron ocultos en cuevas, desiertos y monasterios, esperando ser redescubiertos. Cuando finalmente salieron a la luz, revelaron algo inquietante, que el cristianismo primitivo fue más diverso, más complejo y más humano de lo que se enseñó durante generaciones. Los evangelios apócrifos no buscan reemplazar a los textos bíblicos. Buscan recordarnos que, en el origen de la fe, hubo preguntas, debates y caminos ocultos hacia lo divino. Y esta historia apenas comienza. En los próximos capítulos exploraremos uno por uno estos textos prohibidos. Descubriremos que enseñaba realmente el Evangelio de Tomás, porque María Magdalena fue silenciada y como Judas pasó de traidor a pieza clave del plan divino. Porque lo que fue excluido de la Biblia aún tiene mucho que decir. Durante más de 160 millones de años, los dinosaurios dominaron la Tierra. Caminaron por selvas húmedas, llanuras infinitas y costas primitivas. Eran los dueños del planeta. Pero en los últimos días, algo comenzó a cambiar. El clima se volvió inestable. Los volcanes del actual Deccan, en la India, entraron en erupción una y otra vez, cubriendo el cielo con cenizas y gases tóxicos. Las temperaturas fluctuaban. Los ecosistemas empezaban a tensarse. Aún así, los dinosaurios sobrevivían. No sabían que el final ya venía en camino. Hace 66 millones de años, un objeto de más de 10 kilómetros de diámetro atravesó el espacio a velocidades inimaginables. En cuestión de segundos, impactó la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán. La explosión liberó una energía mayor que millones de bombas nucleares. El impacto generó terremotos globales. Tsunamis gigantescos arrasaron las costas. Rocas fundidas salieron disparadas hacia la atmósfera, al caer, incendiaron bosques en todo el planeta.
El cielo se volvió negro. Durante meses, quizás años, la luz del sol apenas alcanzó la superficie. Las plantas murieron. Los herbívoros comenzaron a desaparecer. Luego los grandes depredadores. No fue una extinción instantánea, sino un colapso en cadena. En medio del silencio, los gigantes cayeron uno a uno. El rugido que había dominado la tierra durante eras se apagó para siempre. Pero no todo murió. Pequeñas criaturas, aves primitivas y mamíferos diminutos lograron sobrevivir. De las cenizas de ese mundo perdido surgiría otro nuevo. Los últimos días de los dinosaurios no solo marcaron un final. Marcaron el comienzo de nuestra historia. La historia continúa en los próximos capítulos. Las mujeres guerreras y los dragones. En las montañas olvidadas del mundo antiguo, dentro de un monasterio abandonado por siglos, fue hallado un libro sagrado cubierto de polvo y sellos rotos. Sus páginas, escritas en un idioma perdido, narran una historia que nunca debió ser olvidada: la guerra de las mujeres guerreras contra los dragones. Según el manuscrito, estas mujeres pertenecían a una era anterior a los reinos humanos. Eran hermosas y formidables, vestidas con armaduras de guerra forjadas en metal ligero, diseñadas para el combate ágil. No luchaban con fuerza bruta, sino con velocidad, precisión y movimiento constante. Saltaban entre rocas, giraban en el aire y atacaban mientras caían, como si el combate fuera una danza mortal. Los dragones descendían del cielo con fuego y rugidos que hacían temblar la tierra. Pero las guerreras no huían. Corrían hacia ellos, escalaban muros, se impulsaban unas sobre otras, giraban sobre sus propios cuerpos y atacaban desde ángulos imposibles. Cada pelea era caótica y fluida, llena de saltos, acrobacias y golpes encadenados, como una coreografía de guerra perfecta. El libro describe batallas donde una sola mujer podía enfrentarse a una bestia alada, esquivando llamas con giros imposibles, rodando bajo garras gigantes y lanzándose al ataque desde alturas impensables. No era magia lo que las hacía invencibles, sino disciplina, entrenamiento y un conocimiento antiguo del cuerpo y del movimiento. Las escrituras afirman que estas guerreras fueron elegidas por los dioses para mantener el equilibrio del mundo. Cuando los dragones comenzaron a dominar los cielos y a destruir ciudades, ellas se alzaron como el último muro entre la humanidad y la extinción. Al final del libro, una advertencia permanece intacta. Cuando el mundo vuelva a arder y las alas oscuras regresen al cielo, las hijas de la guerra volverán a levantarse. La historia continuará en próximos capítulos. Antes de Adán y Eva, la humanidad ya estaba siendo observada. Mucho antes de que se escribieran las primeras páginas del Génesis, la Tierra no estaba sola en el universo. Desde lo profundo de las estrellas llegaron los Anunnaki, seres antiguos de conocimiento y poder inmensos. Observaban el planeta desde sus naves avanzadas, estudiando sus tierras, sus océanos y la frágil vida que empezaba a despertar. En laboratorios ocultos más allá de la vista humana, moldeaban el destino de la humanidad. Dentro de cámaras de vidrio y luz, los humanos eran creados, observados y perfeccionados. Carne y espíritu eran estudiados como uno solo. Los Anunnaki no eran simples visitantes, eran arquitectos de civilizaciones, maestros de reyes y guardianes de conocimientos prohibidos. Caminaban entre los primeros hombres como dioses, y la humanidad los adoraba como tales. Pero entre todos los seres, uno se destacaba. Apareció como un hombre, pero llevaba la eternidad dentro de sí. Vestido con túnicas blancas bordadas con estrellas doradas que relampagueaban como rayos, coronado con oro y diamantes, Jesucristo se encontraba entre ellos, no como prisionero ni como creación, sino como heredero. Su presencia era serena, soberana y eterna. Los Anunnaki se reunieron a su alrededor con reverencia, colocando la corona sobre su cabeza y reconociendo su autoridad. Dentro de una nave celestial colosal, lo guiaron hacia las estrellas. A través de enormes ventanales transparentes, la Tierra apareció ante sus ojos, azul, viva y frágil.
Los Anunnaki levantaron las manos y señalaron el planeta, mostrando continentes, océanos y el futuro escrito en luz. Hologramas se desplegaron en el aire, revelando el camino de la humanidad, ascenso, caída, guerras, fe y redención. Este era el momento de la elección. La Tierra no era solo un mundo. Era una herencia. Los Anunnaki habían guiado los primeros pasos de la humanidad, pero no podían quedarse. Su tiempo como dioses terminaría. Sus nombres desaparecerían, sus historias serían reescritas. Se convertirían en mitos, ángeles, vigilantes o demonios, escondidos entre las líneas de los textos sagrados. Y así, el plan divino comenzó a ejecutarse. Jesús descendería no como un gobernante en los cielos, sino como un siervo entre los hombres. La corona sería reemplazada por una cruz. El conocimiento sería velado como fe. El poder se escondería en el sacrificio. El jardín del Edén no fue el comienzo. Fue un reinicio. La serpiente no fue solo tentación. Fue conocimiento. Los dioses no fueron borrados. Fueron transformados. Lo que la humanidad llama Génesis no es el primer capítulo. Es el eco sobreviviente de una historia mucho más antigua. Antes del Edén. Antes de Adán y Eva, el mundo ya había sido soñado. Cuando los ríos aún hablaban con los dioses y la tierra no conocía el silencio del hombre, otras manos creadoras moldearon la vida. En las orillas del Nilo, los sacerdotes narraban que Hnum, el dios de cabeza de carnero, giraba su torno divino y daba forma al ser humano con barro húmedo, mientras Ra insuflaba el aliento solar que encendía la conciencia. En Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, los sabios contaban que los Anunnaki mezclaron arcilla con esencia divina para crear servidores que cuidaran la tierra y honraran a los dioses. No eran simples mitos. Eran memorias. En esos primeros tiempos, los dioses caminaban entre los hombres. No como espíritus invisibles, sino como seres de carne luminosa, poderosos y sabios. Gobernaban ciudades jardín, paraísos cerrados donde el conocimiento era abundante y la muerte aún no tenía dominio. Allí nació la primera humanidad, no inocente, sino consciente, no ignorante, sino cercana a lo divino. Uno de esos jardines fue el prototipo del Edén. Un lugar protegido, irrigado por 4 ríos, donde la vida florecía sin esfuerzo. En su centro no había un solo árbol, sino 2 principios eternos, el conocimiento y la vida eterna. Los dioses advirtieron a sus creaciones, el saber completo no debía ser alcanzado demasiado pronto, pues cambiaría para siempre el equilibrio entre creador y criatura. Pero hubo quienes no aceptaron esa limitación. Entre los dioses menores surgió un mediador, un portador de secretos. En Egipto fue asociado con la serpiente sagrada, símbolo de sabiduría y renovación. En Mesopotamia, con el dios que enseñó a los hombres las artes prohibidas. Más tarde, su figura sería reducida, demonizada, convertida en un solo símbolo, la serpiente del Edén. No tentó por maldad, sino por revelación. Cuando el conocimiento fue entregado, los ojos de la humanidad se abrieron. Comprendieron su origen, su destino y su potencial. Ya no podían permanecer en el jardín. Los dioses, temerosos de lo que habían creado, cerraron las puertas del paraíso. No fue solo un castigo, fue una separación definitiva entre lo divino y lo humano. Con el paso de los siglos, los antiguos dioses desaparecieron de los relatos como seres celestiales y reaparecieron transformados, reyes longevos, patriarcas, hombres elegidos por un solo Dios.
Sus nombres cambiaron, sus actos fueron reinterpretados, pero sus huellas quedaron grabadas entre líneas. Así nació el Génesis. Un texto sagrado que no destruyó los mitos antiguos, sino que los ocultó, los simplificó, los volvió humanos. El Edén bíblico no fue el primero. La serpiente no fue la única. Y la creación no ocurrió una sola vez. Porque antes de Adán y Eva, hubo otros hombres, otros dioses y otros paraísos perdidos. Antes del primer aliento humano, la tierra ya estaba viva. Sus cielos eran distintos. Sus aguas, más profundas. Sus tierras, moldeadas por fuerzas que ya no existen. Criaturas antiguas caminaban libremente sobre continentes inmensos, y los ecosistemas